Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Karen Natalia Villamarín, Carolina Velosa, Linda Tatiana Vargas, Laura Camila Galindo y quien les habla Valentina Morales Díaz y vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales en la evaluación psicológica. Bueno, para esto empezaremos con la primera imagen con la cual primeramente nos preguntamos cuál es la importancia de la medición psicológica. Bueno, entonces tenemos que la importancia de la medición psicológica radica en que gracias a esta se ha permitido que los instrumentos matemáticos puedan llegar a ser aplicados a la ciencia psicológica, lo que pues nos ha permitido poder explicar, predecir, describir, mmm, explicar, creo que ya lo dije, sí, los diferentes fenómenos psicológicos. Para esto, la psicología recolecta y compara datos que nos ayudan a hacer relaciones, diferencias, ecuaciones que apoyan la creación y el desarrollo de teorías acerca de el comportamiento de las personas y de los grupos. También la psicología estudia variables que solo pueden ser medibles de manera directa, como lo son el aprendizaje, la memoria, la atención, otros tantos como lo son la depresión y la ansiedad, y fenómenos así, y por lo tanto, lo que son las experiencias subjetivas, como lo serían la sensación y los sentimientos, no pueden ser no pueden ser observados directamente como lo son estas cosas, estos fenómenos que dije anteriormente. Entonces, para poder llegar a medir este tipo de experiencias, se hace por medio del relato que la persona da acerca de sus sentimientos, sensaciones, experiencias subjetivas que nos presenta o que nos brinda en su reporte verbal. Eso en respecto a la segunda imagen. Y ahora, para la tercera imagen, es donde surge la otra pregunta planteada en ese texto, donde nos dice, ¿qué medimos en psicología? Bueno, lo que medimos en psicología es la conducta y el comportamiento, pero más que medir este comportamiento, medimos los atributos psicológicos de este comportamiento. Por ejemplo, nosotros no medimos, como decía ahí, el fumar, sino que medimos, por ejemplo, el nerviosismo de una persona que lleva harto tiempo sin fumar, la percepción de riesgo de las personas ahorita con la pandemia por COVID-19, el problema de aprendizaje de un niño, la depresión que puede surgir a raíz de un duelo disfuncional y de ese sentido de cosas, ya que pues no es lo mismo medir la conducta en sí sola, bueno, desde nuestro ámbito, porque esta conducta tiene otros componentes que son el biológico, el fisiológico, el motor y pues el psicológico, que es el que nos interesa a nosotros medir, el cual es medido por medio de instrumentos que nos muestran indirectamente características de este fenómeno, comportamiento, conducta, entre otros. La medición de la percepción infantil. Esta surgió a raíz de que resultaron un par de preguntas, las cuales se decían que por qué los primeros psicólogos pensaban que los neonatos carecían de un mundo preferencial o de un mundo confuso, mientras que algunos estudios actuales de los recién nacidos porque algunas destrezas eran perceptuales y si acaso y decían que si los niños entre el año 1898 y 1998 habían aprendido a leer. Algunos estudios de unos psicólogos dijeron que estas capacidades perceptuales siempre habían estado presentes. A raíz de esto resultaron los problemas de la medición de la percepción infantil, la cual un científico muy conocido declaró que el desarrollo perceptual con niños de entre 3 y 5 meses hacían patentes las dificultades de la investigación que se realizó con unos neonatos. Este experimento o este estudio, esta investigación, se decía que muchos científicos no habían sido capaces y no habían tenido el valor de realizar este experimento porque resultaba muy difícil, muy complejo poder convencer a todo el entorno médico de un hospital, a todo un personal, a los directivos y más allá de ellos a los padres de familia de los neonatos, porque están en una edad muy corta y a los padres de familia les daba miedo de que en medio de este experimento pudiera correr algún riesgo los bebés. Entonces, de esta manera, ninguno ha tenido el valor de aplicar este experimento. Seguido a esto, se decía que hay una clave para poder medir la percepción infantil
y esta es que se debe de redactar preguntas de una forma correcta. Se pueden realizar 2 preguntas, que la primera es ¿qué ves? Y esta es que es la que hace un oftalmólogo o un optómetra para poder medir las letras y la visión de los niños o del habla, perdón, y la agudeza visual. Esta técnica calcula la agudeza visual. Y está la segunda pregunta, que si distingue 2 imágenes, si distingue 2 imágenes entre 2 estímulos. Si se le ponen 2 imágenes de un lado, o sea, digamos, puede ser como aquí ya se representa que está un círculo en rayas negras y blanco y está en un solo tono. Entonces, ¿a cuál de las dos se le diferencia un estímulo? Está también la vista, después de esto se representa la vista preferencial, que es una forma en la que los infantes contemplan los estímulos de su ambiente y también pueden distinguir entre 2 estímulos. Luego presenta la habituación y la deshabituación. La habituación es una técnica de vista preferencial para medir la agudeza, en la que se basa la preferencia espontánea de los infantes. ¿Esto qué quiere decir? La habituación es que se le puede poner, digamos, un peluche a un niño y el niño siempre va a estar habituado, está pegado a este juguete, a este objeto. Él ya tiene siempre como tiende a escoger este peluche por preferencia o por habituación. Luego se le presenta un peluche nuevo, un juguete nuevo, sea cual sea, y esto se va a presentar la deshabituación cuando el niño empiece a mirar cuál de los 2 muñecos prefiere. Y si, digamos, él toma el que siempre ha tenido el muñeco viejo, el que siempre ha estado con él que él más manipula, con el que él juega, tiene patente la habituación referente a este. Pero si se le quita y se le presta el otro, el nuevo, ahí se va a presentar una deshabituación y el niño va a tener que comprender y aprender a habituarse a él. Y esto hace un aumento en el tiempo de contemplación, cuando se modifica un estímulo entre estos 2 objetos. En las pruebas psicológicas, como en la imagen número 6 del mapa mental, podemos encontrar test o pruebas psicométricas en la psicología. Pues estos test hacen referencia más a instrumentos de medición, como pues de psicometrías de medición de variables de tipos cognitivos, como por ejemplo las aptitudes, los conocimientos, el rendimiento de la persona. Hay otros tipos de pruebas o test que hacen, digamos, los problemas aritméticos, en donde se evalúa la capacidad de la persona al realizar un ejercicio matemático, como por ejemplo también otro test de razonamiento que mide la agilidad mental y capacidad para resolver problemas. Digamos, la aptitud se usa para estimar el rendimiento, conocimiento de la memoria del individuo. También existe otro que se llama la información. Este está enfocado en el lenguaje y la fluidez a la hora de expresarse. Hay muchos más test en donde los psicólogos disponen, como por ejemplo también está el DAS-21, que el DAS-21 está más con el test de depresión, ansiedad o estrés. También hay escalas de Holmes y Race, también hay cuestionarios de habilidades sociales, hay test de autoestima como la de Roseberg, también hay otros test de fobia social como Watson y Fright, hay test de trastornos, hay test de depresión como la de Beck, hay test de esquizofrenia o brote psicótico. Hay muchos test en donde los psicólogos encuentran para asimismo relacionarlo con una escala, que la escala también es un test de medición que se suele usar
para pues hacerse referencia a un instrumento elaborado con variables no cognitivas. Estas variables no cognitivas son como las actitudes, los intereses, las preferencias, las opiniones de la persona, y esto se caracteriza porque los sujetos han respondido y elegido sobre una escala de categorías gradual y ordenada. Aquella categoría en donde mejor represente su posición respecto a aquello que se está midiendo, no haya una respuesta correcta o incorrecta, solo que la puntuación total es la suma de las puntuaciones asignadas de las categorías elegidas por los sujetos. También hay otra que es donde se encuentran los cuestionarios. Estos se suelen estar formados a menudo por una serie de ítems. Entonces, los ítems o elementos que no están necesariamente relacionados uno con otros, cuyas opciones pues de respuesta no están ordenadas ni graduadas, que pueden ser puntuados o interpretados por la persona individual, en los que tampoco hay respuestas correctas e incorrectas. También hay otra valoración o evaluación psicológica en donde nosotros, los psicólogos, equivalentemente, pues tratamos mental a un examen mental físico, en donde esto, lo que quiero decir es que esto se trata de evaluación que realiza un psicólogo para determinar el estado de salud mental de la persona, de nuestro paciente. Asimismo, puede incluirse una o más pruebas de evaluación en donde la función es del mismo propósito. A través de ella podemos también saber las siguientes, clasificaciones del paciente. Podemos, digamos, encontrar el perfil de personalidad, podemos también evaluar el consciente intelectual, también el déficit de atención, también podemos encontrar, digamos, los problemas de memoria, la inteligencia emocional. Y todas estas pruebas y todos estos tests son gracias a la psicometría que ha sido posible, pues también cuantificar y operar lo psíquico, habiendo permitido pues gran medida el desarrollo de la psicología. Como pues la psicología es una ciencia, entonces se encarga de la medición pues cuantitativa de ciertos procesos y capacidades mentales. El testing en la imagen número 9 es una referencia que después de la Segunda Guerra Mundial se creó esta técnica llamada testing porque un grupo de psicólogos no estaba de acuerdo de que las pruebas psicológicas tenían que tener una validación numérica para que sea considerada científica. Y sin embargo, otro grupo de psicólogos no está de acuerdo con esto. Hay que tener en cuenta que la evaluación psicológica no es solo aplicar pruebas, también hay que tomar decisiones, identificar problemas y mirar argumentos e hipótesis. Sin embargo, esta técnica llamada testing es una forma cuantitativa y objetiva de mirar la validación de una prueba según un objetivo. Es decir, estas hipótesis y justificaciones tienen que estar validadas por una cuantificación numérica. En la imagen número 10 hace referencia al psicodiagnóstico. Esto es una referencia que más que todo utilizamos en clínica. Sin embargo, esto empezó a identificarse cuando empezamos a mirar tanto lo médico como lo psiquiátrico. Sin embargo, esta palabra se utiliza más que todo para las psicopatologías, pero en la evaluación psicológica se utiliza mucho para la identificación de algún problema o para cuando evaluemos. Ahora hablaremos de la evaluación psicológica. Como se observa en la imagen número 11, la evaluación en psicología consiste en diagnosticar, es decir, en detectar la presencia de un estado, un conocimiento, una patología, etc., de acuerdo con el campo donde pues, se esté evaluando. El término de evaluación no se restringe solo al diagnóstico, sino a todo un proceso cuya meta consiste en identificar, en rotular, en seleccionar, en plantear objetivos, en intervenir,
en pronosticar y evaluar si pues los objetivos planteados se alcanzaron. Su finalidad estriba pues sobre todo en su utilidad para la toma de decisiones. Así como en la imagen número 12, podemos decir que la evaluación psicológica no se conforma únicamente con aplicar algún tipo de prueba o instrumento para conocer el estado actual de un sujeto o de un grupo de sujetos, sino que en cuanto pues en cuanto a algún atributo o algún problema psicológico que estos presenten, sino que pues va más allá de esto. Y esto solo sería pues el primer paso de un proceso que involucra una toma de decisiones, que comprende pues a su vez tener que seleccionar y plantear objetivos de terapia, seleccionar todas las técnicas y las estrategias para la intervención, evaluar continuamente para constatar que los objetivos planteados se van alcanzando, así como pues para detectar posibles problemas en su consecución y evaluar para conocer si las metas finales se alcanzaron. Su objetivo fundamental no es la explicación, sino la búsqueda de medidas prácticas de la intervención. En la imagen número 13 hacemos énfasis en que se puede considerar que dentro pues, del proceso de evaluación psicológica existen estrategias selectivas y estrategias modificativas. Dentro de pues, las estrategias selectivas, estas buscan optimizar pues mediante la selección adecuada de personas pues en determinadas condiciones, pues se debe elegir a los individuos con un criterio de ejecución o clasificarlos pues de acuerdo a dicho criterio o pues de acuerdo a las condiciones que ya pues hace parte de unos individuos que sean unos individuos concretos y pues a la estrategia que pues consiste en buscar las condiciones idóneas que mejoren o pues que se adapten a cada uno de ellos según el criterio de optimización. Por otra parte, también se encuentra pues la estrategia modificativa en la cual se busca la optimización pues por medio de la modificación de las conductas de las personas y pues de las condiciones. Como objetivo final, pues se persigue que toda evaluación es la toma de decisiones, la cual presupone pues la existencia de alternativas entre las cuales hay que elegir. Así se podría considerar entonces pues que la intervención psicológica es como todo aquello que al final de un proceso evaluativo pues se puede implementar. En la imagen número 14, Silva señala que la evaluación psicológica es un proceso complejo que va desde el planteamiento del problema hasta la recomendación de soluciones y la toma de decisiones, por lo que pues ninguna perspectiva, estrategia o procedimiento técnica tiene la exclusiva. En este pues, proceso de evaluación psicológica se distinguen dos fases. La primera es la identificación pues, de los atributos que se medirán pues, de acuerdo con el objetivo planteado por la evaluación, y la segunda es la selección y el diseño de las técnicas confiables y la validez para medir y evaluar esos atributos. Su objetivo pues, primordial es el análisis científico de la conducta humana pues, para poder llegar a una descripción, a una comprensión, a una explicación, a una predicción. Ya por último, en la imagen número 15 tenemos que la evaluación psicológica es una disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y del análisis del comportamiento de un sujeto o de un grupo de sujetos. A los niveles de complejidad que pues estos estimen, como podrían pues ser el motor, el físico, lo cognitivo, con distintos objetivos pues aplicados y de investigación, ya sea por detección, por diagnóstico, por descripción, por selección, por explicación, predicción, tratamiento, intervención o valoración, por medio de la aplicación de diferentes pues, dispositivos, ya sean pruebas, técnicas de medición y evaluación, cuya finalidad pues, es la toma de decisiones. Y esto sería todo. Muchas gracias.